Hola, muy buenas tardes, querido Igualmente, Mario. ¿Qué igualmente, tal? ¿cómo estás tú? Pues gracias, muy agradecido por tener este ratito para charlar con usted. Y bueno, si le parece, quería empezar un poquito, pues aunque le conoce la mayoría del público, pero bueno, quería comentar un poco, pues el doctor Mario Sabán, pues es especialista, gran conocedor, investigador y divulgador de la Cábala, de la tradición esotérica del judaísmo. Y bueno, es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, historia, teología, matemática aplicada. Tiene un currículum muy extenso, tiene una veintena de libros. Creo que su último libro es Keter, el éxtasis de la eternidad, aunque creo que ahora está presentando otro nuevo. Eh, Ha salido uno al uh -huh. final. Me puedes tutear, ¿eh? Me puedes Bueno, tutear tranquilo. perfecto. Me puedes tutear Como tranquilo quieras. para que no, para Perfecto. cortar distancias, me puedes tutear, no, no hay ningún problema. Muy Pero bien. primero, gracias por la invitación. Para mí Uh -huh. un verdadero honor estar aquí y poder compartir los conocimientos. Pero bueno, Keter era el último hasta hace poco. Uh Luego -huh. salió Joyas de la Cábala, que fue Uh -huh. es un compendio de todo lo acumulado a través de los últimos 2 años y medio en las redes Uh -huh. de escritos de todos los viernes. Los escritos de todos los viernes los hemos de alguna manera sacado en formato libro, en papel, y Uh -huh. luego el último que es una introducción a la Cábala con una coautora, alumna mía, Cute Gorina, que se llama El misterio de la Cábala, editado como el de Keter por Editorial Kairos. Así que bueno, salieron como dos libros, pero bueno, han salido varios libros juntos por una casualidad, ¿no? La verdad que Joyas de la Cábala estrictamente no es un libro que yo he escrito para que sea formato libro, sino Uh -huh. porque se habían juntado todos los escritos de estos 2 últimos años y medio Uh y la -huh. gente realmente le era muy difícil ir hacia atrás buscando cada uno de los escritos. Uh -huh. Así que bueno, sí, Muy bien. gracias a Dios va saliendo algo y se va Uh difundiendo -huh. la cábala. Muy bien, pues felicitarle por la labor que está haciendo de divulgación tan importante. Y bueno, yo he titulado a este directo, La ciencia sagrada desde la Cábala, porque bueno, yo estoy más centrado pues en el tema de ciencias sagradas. Siempre me ha interesado la Cábala, desde bien joven siempre me ha interesado y conozco lo básico, pero me centré más en indagar en lo que es la astrología sobre todo y la alquimia, ¿no? Pero desde un punto de vista filosófico y metafísico, pues claro, hay mucha sustancia y siempre me ha llamado, ¿no? Y no quería desaprovechar esta oportunidad para preguntarle una serie de temáticas y unas cuestiones que creo que pueden dar mucho jugo. Yo había pensado en unas... Tengo aquí un pequeño guión que me he hecho de unas cuestiones, lo que dé tiempo, sobre temáticas como las que yo considero, siempre me han llamado la atención, como más esotéricas tal vez, de la tradición judía, en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras y algunas cuestiones de profetología también, más tal vez teológicas. Y bueno, si le parece, le voy preguntando, le voy Sí, sí, planteando algunas que quieras. cuestiones y lo que Tienes todas las preguntas que quieras. pues mira, perdón, te tuteo mejor. Tranquilo. Eh, la ciencia sagrada, pues bueno, se habla de ciencia sagrada como de todos estos saberes esotéricos, ¿no? Astrología, alquimia, geometría sagrada, la cábala también. Pero especialmente desde la tradición cabalística, pues quería empezar sobre la figura de Enoch, del profeta Enoch, ¿no? Porque estos saberes ancestrales siempre se han referenciado, ¿no? A Enoch y a todo lo que es el pasaje, el episodio de Enoch, ¿no? Que inaugura toda esta literatura de los ascensos celestes, ¿no? De estos profetas que luego también Elías, ¿no? De ese rapto al cielo, ¿no? De no muerte, ¿no? Y lo que es también o sea, Enoch, que todo el episodio de la transfiguración en Metatron, ¿no? O sea, me parece que es un pasaje bastante esotérico dentro de la tradición cabalística y quería preguntarle qué opina en cuanto a esa atribución que se ha hecho al profeta Enoch como padre, patriarca de todos estos saberes, de todas estas ciencias sagradas. Bueno, en primer lugar, Enoch está muy estudiado por el gran investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Moshe Idel.
Ujú, Él tiene un libro que aquellos que quieran indagar en esto se los recomiendo. Lo que pasa es que es un libro de investigación de casi ujú, 700 páginas, está en castellano y se llama ujú, Ben, el hijo, es de editorial Ilmod. Cito esta ujú, bibliografía para aquellos que quieran investigar con mayor ujú, fuerza un tema que aquí va a ser como de respuesta rápida. Lo que ujú, pasa que, claro, primero que todo situar cómo aparece Enoc en el texto de la Torá, en el primer libro, en Génesis, que es podríamos llamar un hombre inmortal, porque sube al cielo, ¿no? Es llevado en el carro de fuego. Y luego hay un libro, que es el libro de Enoc, donde aparecen todas las visiones de Enoc volando por el cielo. ujú. Prácticamente podríamos hablar de ufología judía, en cierto Claro, modo, porque está volando en un objeto no identificado. Bueno, a mí me gusta hablar de un objeto volador identificado, no un ovni, un obi, porque en mm, realidad el objeto dice que es la Merkabah y que Dios está al mando de la Merkabah. Así que ujú, identificado está. Con lo cual, ujú, Enoch sube al cielo y entonces aquí hay un planteo que hay que hacer comparativo entre Enoch y Moisés. Mientras que en el caso de Moisés, Dios baja con el carro de fuego a ver a Moisés, es decir, es una teofanía porque Dios está bajando hacia nosotros. En el caso de Enoch es un hombre sube hacia Dios y se diviniza. Son ujú, dos conceptos. Por supuesto, esta divinización es una divinización totalmente diferente a la que luego el cristianismo planteó con Jesús, que es que Dios bajó en Jesús. Acá estamos hablando de que un hombre subió al cielo y ujú. quedó inmortal, porque no sabemos de la muerte de él. Quiere decir que aquí estamos ante una situación bastante, yo diría, curiosa, el texto de la Torá, de que existe un inmortal. Aparece alguien que es inmortal. Estamos hablando entonces de que comió del árbol de la vida eterna realmente, no de manera simbólica, como lo hacemos nosotros, que es Ujú, conociendo el árbol de la vida a través de lo psicológico, de lo cosmogónico, de lo... Y entonces, claro, Enoch, ¿dónde lo situaron los cabalistas? A Enoch lo situaron en lo que se llama Jochma del universo de Briah, que el universo de Briah es el espacio-tiempo, y Enoch toma las funciones de escriba de la divinidad. Es decir, que toma las funciones, porque si lo colocamos en Jochma del universo de Briah, lo estamos colocando donde existe lo que se llaman las fuerzas del Ras, las fuerzas del secreto. De ahí el arcángel Raziel. Entonces, ¿qué lugar ocupa Enoch? Bueno, ocuparía el lugar, yo diría, literal del arcángel Raziel. Y se convierte Enoch en el escriba de Dios. ¿De ujú, qué Dios? Del Dios de la Merkabah, que nosotros llamamos Metatrón. Por lo tanto, Metatrón es una función del Dios de la Merkabah, y Metatrón, como función de la Merkabah, tiene una característica. Las primeras dos letras del nombre de Metatrón es Mem Tet, y Memtet marca 49. Quiere decir que es el que elevó 49 grados el nivel de conciencia. Esto se relaciona mucho con el final de la cuenta del Homer, el final del crecimiento del nivel de conciencia que hacemos hasta Pentecostés, hasta Shavuot, que está terminando en estos días. Entonces, si ujú, analizamos el nombre Metatron, estamos analizando que las primeras dos letras de Metatron es Memtet, que es 49, aunque en algunos textos muy antiguos de la Kabbalah aparece Mitatron, es Mem Yod, que Mem Yod es 40 más 10, que quiere decir 50. Quiere decir que cuando los cabalistas ponen Metatron, Mem Tet, están hablando del nivel 49, y cuando están hablando de Mem Yod, están hablando del nivel 50. Quiere decir, el nivel 50 es el que conquista cosmogónicamente el universo de Briah, el universo de la creación. Enoch, podríamos decir que es una figura inmortal cuyo trabajo, cuya labor es estar transcribiendo los conocimientos de Dios. ujú, A Enoch se lo llama el escriba divino, el escriba de Dios. Y como ujú, escriba de Dios tiene que estar permanentemente escribiendo los conocimientos divinos, y por eso está en Jochma del universo de Briah, porque está escribiendo los secretos. ujú, Quiere decir que ujú, Enoch es el que accede a los secretos más altos. Y acceder a los secretos más altos es un acceso a la inmortalidad.
Claro, aquí empieza el debate, inmortalidad energética, inmortalidad física, porque el texto es literal, estaríamos hablando de inmortalidad de tipo físico. La misma situación de Enoc se vuelve a repetir otra vez con Elías. Elías, el profeta, Ujú, vuelve a repetir el mismo elevación, ¿no?, del nivel, y entonces cuando Elías vuelve a subir porque se lo llevan otra vez en el carro de fuego, ¿ok? Y estamos hablando de una diferencia de más de 2 o 3 mil años entre Enoch y Elías. Hay una diferencia como muy grande, porque inclusive Enoch es anterior al diluvio. Entonces, estamos hablando de que hay dos que se elevan a la inmortalidad como Elías, ujú, también en el carro de fuego descrito en el capítulo primero de Ezequiel y en el capítulo 6 de Isaías. ujú. Pero lo que tiene Enoch como, digamos, como algo, yo diría, novedoso, es que ese libro de Enoch describe todos esos viajes celestiales de Enoch, que, claro, cuando se escribió eran literales, entonces hay todo un tema con respecto a todo el tema de Enoch, si estamos hablando de una figura simbólica o una figura literal. Desde el Claro, punto de vista de la Cábala, ujú, lo literal y lo simbólico van de la mano, porque para nosotros lo literal no anula lo simbólico y lo simbólico no anula lo literal. Lo literal tiene que ver con el campo de la materia y lo simbólico tiene que ver con el campo de la energía. Cuando nosotros tomamos algo totalmente literal, a veces le estamos restando su carácter energético. Y cuando tomamos el carácter simbólico, a veces estamos negando lo material. Por eso en la Cábala hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que pretenden solamente pasar esto a lo puramente energético, cuando el último universo, que es el universo más denso, el universo de Asia, es un universo material, y siendo un universo material, no queda anulado por el universo de las energías. Es decir, en la Cábala no hay un dualismo entre materia y energía, y en Enoch funciona como realidad literal, es decir, subió al cielo y alcanza la inmortalidad, podríamos decir física, pero realidad simbólica como energía. Entonces, a veces siempre sucede que en la Kabbalah ujú, tenemos que hacer como una doble explicación en el campo de la materia y en el campo de la energía. ujú. Quería aprovechar y enlazarlo, ya que ha nombrado el libro de Enoch y todo ese pasaje en el que ha habido todo un pseudo-ocultismo que ha enlazado con la ufología y tal, porque era una de las cuestiones que le quería también preguntar ahora, ¿no? Porque también se enlaza mucho con ese pasaje tan críptico, ¿no?, del Génesis 6, ¿no?, del tema de los Ben Elohim y esa estirpe extraña de los Nefilim. Y claro, haya habido toda una literatura posmoderna, ¿no?, de extraterrestres y tal, bastante fantasiosa. Y quería preguntarle desde la Cábala cómo se interpreta ese pasaje de estos Ben Elohim, ¿no?, estos hijos de los dioses que están observando, que el libro de Enoch creo que traduce como egregor y los observadores, ¿no?, y que se ven atraídos por las hijas de los hombres y descienden, ¿no?, y de esa unión surgen esos misteriosos nefilín. ¿Este pasaje hay algún tipo de exégesis Bueno, a cabalística? ver, en principio hay una realidad en ese capítulo 6 de Génesis, porque a mí me gustaría citar a Isaac Luria en el siglo XVI, uno de los más grandes cabalistas, que él dijo algo muy misterioso, no haciendo directamente referencia a este pasaje, pero yo creo que tiene relación. ¿Por qué? Porque Isaac Luria va a decir, nuestra Neyamá, y oiga bien esto porque me parece importante, nuestra Neyamá proviene de Atzilut, es decir, podríamos decir en otros términos, es extraterrestre, nuestra alma, la que está rotando, y Uh-huh. nuestro cuerpo es terrestre. ¿Por qué? Porque viene del universo de Asia. Es un tema curioso, porque en realidad el Nefesh, que es la parte más baja del alma en la Kabbalah, se relaciona con el Ruach, y dice Isaac Luria, el Ruach, que es el nivel del alma que se corresponde al universo de Yetzirah, el Ruach también tiene un carácter material, es decir, también viene de lo animal. Quiere decir que para Isaac Luria, lo que podríamos llamar el desarrollo de la materia, ¿ok? En el sentido animal del término, marca el cuerpo y marca la genética, pero nosotros tenemos insertado dentro de nuestro algo que no pertenece a la evolución de la especie. Es decir, Luria
marca de que el Ruach es un nivel que alcanza nuestra alma desde abajo, desde la materia. Por lo tanto, en cierta forma, Luria estaría aprobando algo de evolución de nuestra especie, pero al mismo tiempo dice, nosotros en un punto fuimos injertados en la Neshama por algo que vino del exterior. Entonces, básicamente nosotros tenemos un componente absolutamente, yo diría, divino, aunque todo es divino, ¿ok? También al Ruach y también al Nefesh, también la materia, pero donde la materia desde abajo se eleva en el nivel de conciencia, pero el máximo nivel de conciencia lo tenemos a través de la Neyamá, que la Neyamá sí fue insertada en nosotros desde fuera. Y que la Neyamá, que nosotros la consideramos del universo de Briá, esa Neyamá, cuando nosotros morimos, es la que va al otro lado, la que se mantiene en su estado de subjetividad y vuelve a rotar en otro cuerpo posteriormente. Esa alma, esa Neyamá, no dice extraterrestre Luria, como yo se lo estoy diciendo, pero indudablemente viene de fuera de la Tierra, no viene de la Tierra. Entonces, claro, si nosotros analizamos el tema del capítulo 6 que dice, y los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y hay ahí un sistema mixto de hijos de Dios que vienen de fuera, en primer lugar, bueno, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Es Obnei Elohim, que todavía crearía un plural, no hablaríamos de hijos de Dios, hablaríamos todavía de hijos de dioses, no de Dios. Entonces, la pregunta es, estos hijos de los dioses, para llamarlo de alguna manera, entran en contacto con la materia porque quedan seducidos por las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres son el símbolo de matrices materiales, como diría Isaac Luria, y por el otro lado, estas fuerzas que vienen de fuera. Dentro de la Kabbalah no hay como una ufología muy antigua, nadie niega la existencia de extraterrestres. Para nosotros no son fantasías, digamos, no sé de cómo otras está, no sé cómo humanidades, está, tal vez, ¿no? sí, no sé cómo está tratado en la ufología moderna, porque yo eso no lo investigo. No, no. Pero en el momento en que el dios de la Merkabah es un carro de fuego que viene del exterior, es exterior a la Tierra. Por lo Sí, tanto, es extraterrestre. Es decir, el dios de la Merkabah, el que baja y se contacta con Moisés, no hay que ser ufólogo para darse cuenta que viene de fuera de la Tierra, no es un dios que camine por aquí. Por lo tanto, en la definición de extraterrestre entra el dios de la Merkabah. claro. Sí, el problema es que hay muchas interpretaciones modernas que todo lo metafísico lo vuelven ufológico y no es así, ¿no? Todo, Claro, está claro claro. que hay una dimensión celeste, ¿no? Siempre. Pero, Eso pero, está si claro. usted, pero si usted analiza todo lo que tiene que ver más allá de la materia, es decir, si usted va a lo que son las energías, nuestras energías psicológicas se corresponden para la Kabbalah con energías cosmogónicas. Entonces, si todos nosotros pertenecemos a energías cosmogónicas, la propia Tierra tiene un vínculo con todo lo extraterrestre. No hablo ahora de inteligencia extraterrestre, hablo de energías cosmogónicas. Entonces, Ujú. hay que tener cuidado de hacer una equivalencia entre metafísica y cábala, porque la cábala es una metafísica que se convierte en física, no es Ujú. metafísica. Porque la cábala tiene una cosmogonía que explica literalmente el nacimiento del universo. No es una metafísica especulativa en términos de teoría abstracta, porque eso lo hace la filosofía. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es decir, aquí hay como dos, yo diría como, no quiero decir amenazas, pero hay como dos problemas de desequilibrios. Un problema es verlo todo material y otro Ujú. problema es verlo todo energético. Y los dos son problemáticos. Y fíjese, ¿no? Lo que es en el mundo lo que ha pasado, el materialismo por un lado y el idealismo de Hegel por el otro. En filosofía, cuando hacemos especulaciones energéticas, pasamos a metafísica y la psicología me lo lleva a simbología y la gente flota ahí. Pero no, para la Cábala el símbolo está conectando con una realidad física. Por lo tanto, las realidades físicas del cosmos son pasibles de tener un contacto a través de la simbología. Yo tengo miedo de que se caiga en una metafísica filosófica Sí. donde es meramente especulativa y donde le tenemos miedo a lo literal. En ningún momento la cábala deja lo literal,
En ningún momento la Cábala deja lo literal y sospecha a veces de que los filósofos se quedan en un bucle mental porque a veces no quieren dar el paso a la energía trascendental. Entonces, en la Cábala no tenemos miedo de unir. Lo que básicamente sucede es que en general nuestro pensamiento divide. Usted va a ver muchos filósofos que en sus especulaciones abstractas se elevan teóricamente, pero que no pueden llegar a ningún lugar porque no se materializa, ¿no? Entonces, tenemos por un lado una idealización simbólica de todo lo que es la Biblia hebrea, a partir, digamos, de Orígenes en el cristianismo, que lo hizo todo alegórico, pero fíjese, cuidado, mira el Zohar. El Zohar no hace lo mismo que Orígenes en la filosofía cristiana, porque el Zohar, a pesar de que entiende de que toda la Biblia son símbolos de secretos, los secretos cosmogónicos que tiene el Zohar del texto bíblico son secretos de la física literal de la cosmogonía. Es decir, el Zohar no me lleva a una metafísica, el Zohar me lleva a un simbolismo que se corresponde con un análisis real de la cosmogonía. Es muy diferente a la cuestión alegórica que plantea, por Sí. ejemplo, Orígenes, que lo que hace es quedarse en una especulación porque descree de la materia y descree de la materialidad del texto bíblico. Al tal punto tenemos esto, que entre Orígenes en el cristianismo, que descree todo el texto bíblico, y hoy creo que Baglini, no sé cómo se llama este italiano, que habla de la materialización absoluta del texto bíblico, ¿ok? Claro, cuidado, porque la Cábala nunca renunció a la materialización y alegoriza o simboliza solo a los fines de ver una realidad trascendente, oculta, pero no metafísica filosófica, sino física de la cosmogonía. Sí, está muy bien esta apreciación. Me refería a metafísica en un sentido, tal vez no fue la palabra, pues una palabra confusa, porque tiende más a verse como una abstracción especulativa filosófica. Me refería más en ese sentido de más unitario del simbolismo, ¿no? E incluso más iniciático, como está mostrando, ¿no? Quiero retomar también el hilo y en relación a esta temática que estaba saliendo, ¿no? De que si la Cábala admite, pues sí, otras humanidades, podríamos decirlo así. Yo he leído, o en su día leí referencias sobre algunos pasajes que habla de los 7 reyes de Edom como prefiguraciones de humanidades anteriores, de prototipos de Adán anteriores. ¿Esto es correcto? No, ¿O, no, o son interpretaciones un no, poco... no, son conceptos diferentes. Los 7 reyes de Dom hacen referencia al quiebre de energías en el primer Tzimtzum, en la primera autocontracción del universo. Ajá, Cuando nosotros, son dos cosas totalmente diferentes, no se pueden mezclar. Los reyes de Dom no se pueden mezclar con las 6 civilizaciones anteriores a la nuestra. Son dos vale, eso cosas queda, diferentes. son Hay diferentes. seis civilizaciones que fueron destruidas por haber llegado a un nivel tecnológico y la conciencia, el desarrollo de la conciencia no los acompañó. Que esta sería simbólicamente la séptima civilización que tendría que dar el salto del nivel de conciencia para no autodestruirse. Pero según la tradición de la Cábala hubo 6 anteriores, así que cuando mucha gente dice, bueno, existió la Atlántida, bueno, para la Cábala existieron 6 antes, no solo la Sí, Atlántida, pudieron haber existido muchas más que se desarrollaron y no llegaron a buen término porque la exacto. tecnología fue usada para el mal y se autodestruyeron. Nosotros tenemos una clara situación que si nosotros a la tecnología no la acompañamos con un nivel de conciencia que se desarrolle muy rápidamente, podrían pasar exactamente lo mismo. Que nuestra tecnología supere la capacidad de conciencia y podamos autodestruirnos. Esperemos que no pase, pero bueno, hay muchas fichas a que podría llegar a pasar. Entonces, no, la destrucción de los reyes de Dom equivale a una confrontación de energías en la primera autocontracción. ¿Y qué papel tiene la figura de Lilith en este contexto? Porque también se ha hablado como una figura preadámica, ¿no? Ya sé que hay muchas Eh, interpretaciones al respecto, pero tendría que ver con como una reminiscencia de la humanidad previa a la actual.
No, la figura Ahí, de Lilith, cosmogónicamente hablando, es el desequilibrio de las fuerzas de la restricción. Nosotros tenemos Satán en el campo masculino, como desequilibrio masculino, que sería desequilibrio en las fuerzas expansivas, y luego Lilith, desequilibrio en las fuerzas de la restricción femeninas. Así que volvemos otra vez a lo cosmogónico, volvemos al inicio del universo. Cuando las fuerzas restrictivas se restringen muchísimo para que la luz deje de estar operativa y aparecen las clipot, podríamos decir que aparece Lilith. Porque Satán, que es el desequilibrio que viene desde la luz, ese desequilibrio que viene de la luz es masculino, es un desequilibrio expansivo. Entonces, el universo sufre un desequilibrio expansivo primero, de mucha luz, a partir de Satán, y por eso toda la simbología de Satán o Lilith en el campo de la tradición tienen que ver con sucesos cósmicos que sucedieron antes del escrito de la Torá. Entonces, son como metáforas, para llamarla de alguna manera, de sucesos en gran escala que comenzaron a existir cuando comenzó el universo. Cuando hablamos de Satán, hablamos de una gran cantidad de luz que el universo no puede retener, y por eso a Satán en alguna tradición se lo llama Lucifer, porque es una cantidad de luz muy grande la que está entrando a partir de una expansión desmedida. Eso lo llamamos Satán, y a Lilith también. Lilith es la diableza femenina, que también es Satán, solamente que la llamamos Lilith, solamente que es el Satán de la parte femenina, que es la restricción. ¿Qué quiere decir? Son fuerzas que quieren frenar tanto la luz que terminan oscureciéndolas. Es decir, por un lado entonces tenemos el desequilibrio de la luz y por otro tenemos el desequilibrio de la oscuridad. Por ese motivo, hay mucha gente que en el mundo espiritual dice, bueno, seamos luz. Yo tengo mi temor a que esa bandera de seamos luz sea un buen eslogan. Yo creo que seamos luz limitada a lo que podemos. Seamos luz con Geburá, seamos luz con límites. La idea de enarbolar la bandera en algunas tradiciones espirituales de la New Age, todos somos luz, lleva a la locura, porque no se puede estar en modo luz en todo momento, también hay que estar en modo de restricción. Por lo tanto, el eslogan pongamos luz donde hay oscuridad, a veces no conviene, porque demasiada luz también trae oscuridad. Así que yo hablaría de luz restringida, más que seamos luz en todo momento. El eslogan queda muy bonito en los grupos espirituales, seamos luz, pero yo creo que a veces no se sabe lo que se está diciendo. Se ignora de que una gran cantidad de luz, por eso en algunos grupos de tipo sectario hay tanta luz que aparece el ego del gurú, o hay tantas fuerzas que se están concentrando en el grupo que traen conflictos entre los miembros del grupo. Así que esta bandera que se enarbola, seamos luz, hay que tener cuidado. Seamos luz limitada, luz canalizada, canalicemos la luz más que seamos luz. Porque, y la figura de Adán Belial en este contexto tiene que ver con ese prototipo humano en el sentido de los Clifot o de estas fuerzas también oscuras. Yo en hebreo Belial no lo oí nunca. ¿Qué es el Adán Belial? ¿No? Bueno, no sé, a lo mejor ahora me estoy recordando de antiguas lecturas, o bueno, como un aspecto de Adán más oscuro, más denso, más en el sentido este que estamos hablando, ¿no? Bueno, algo en relación al Olam Clipot, los Clifot y todas estas, bueno, estas son los cortezas. las clipot son los son como residuos, ¿no? Sí, pero las clipot son las 288 chispas que quedaron atrapadas luego de la primera autocontracción. Pero bueno, el término Belial, no sé, en hebreo yo nunca lo vi. A lo mejor me estoy equivocando ahora, no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria un poco, ¿no? Hay otra figura también que quería comentar de las escrituras, que siempre me ha llamado la atención también, que en cuanto a su simbolismo, que es el tercer hijo de Adán y Eva, la figura de Set, sustituto de Abel, y que también hay referencias que le dan un simbolismo también espiritual, en el sentido de que es el primer humano que logra restaurar el paraíso perdido. ¿Es así? Bueno, a ver, y de ahí se derivan linajes espirituales, siempre han reivindicado un linaje de la descendencia de Set frente a la descendencia de Caín, ¿no? Hay toda una historia sagrada ahí también. Lo que pasa
pasa que aquí tenemos todo un problema porque en realidad hasta que no llegue la era mesiánica nunca se restaura un paraíso perdido. Y por Ujú. otra parte nosotros, digamos, aunque lo llamamos, aunque hoy se llama paraíso, en realidad es el jardín de Edén. No aparece la palabra paraíso en el texto de la Torá. Por lo Ajá. tanto, nosotros no perdimos nunca ningún paraíso. Perdimos el jardín de Edén. En griego apareció esta palabra paraíso que para mí hace mucho daño porque eso no era el Pardés. paraíso. La palabra pardés Claro, sí, no aparece la en palabra, la Torá, no aparece la palabra la pardés. palabra, pero no relacionada con el Gan Eden. Vale, Aparece vale. en otro y no tiene relación con no tiene relación con el Gan Eden. Es decir, el Gan Eden, el jardín de Edén, que aparece mal llamado Nuevo Paraíso, es un lugar donde se parece mucho más al limbo que a la idea de paraíso, porque ahí no había nada que hacer. Adán y Eva estaban desnudos, no trabajaban, no hacían nada. Yo creo que hay muchísima cantidad de conceptos actualmente que vienen de algún tipo de esoterismo que no tienen que ver con la cábala. Es decir, hay que tener como mucho cuidado porque me parece que hay una tradición esotérica occidental que en muchos siglos ha perdido contacto con las fuentes de la cábala y se vienen repitiendo, sobre todo en la masonería, algún tipo, digamos, de temas, pero que el fundamento no está como bien fundamentado. Es decir, si nosotros analizamos el Gan Eden, el jardín de Edén, nos vamos a encontrar con el jardín de Edén. No hay paraíso ahí. ¿Y qué es el jardín de Edén? Dos personas que no estudiaban, que no trabajaban, que no hacían nada, básicamente era el limbo. Entonces, cuando salen del limbo, comienzan a tratar de buscar el paraíso, porque el infierno y el paraíso están aquí. Es decir, ahí no había paraíso. Está mal llamado paraíso el jardín de Edén, porque realmente eso no era paraíso. Paraíso es ganarse por mérito y el esfuerzo un estado de conciencia, y Adán y Eva no tenían estado de conciencia allí, porque estaban en una situación de limbo. Entonces, claro, se puede hablar en algunos textos de la Kabbalah de que ellos tenían inmortalidad dentro del jardín de Edén. Yo no me quiero ir a si tenían mortalidad o inmortalidad, esto a mí tanto no me interesa. Lo que sí me interesa es cuáles eran las condiciones. Ellos no tenían conciencia. Ellos no tenían conciencia. Entonces, primero, si ellos eran inmortales en el jardín de Edén y eran inmortales sin conciencia, ¿de qué me sirve la inmortalidad sin conciencia? Es decir, estoy en una vida inmortal siendo no consciente. Por lo tanto, viene la muerte y la conciencia, pero ahora vamos a llegar a la inmortalidad a través de la conciencia. Con lo cual, el planteo aquí es que el verdadero paraíso se gana con esfuerzo. Por eso es un mérito. En realidad, Adán y Eva, simbólicamente ahí, estaban permanentemente viviendo en el pan de la vergüenza, porque ¿qué quiere decir el concepto de cábala de pan de la vergüenza? Estaban recibiendo algo no ganado, algo que ellos no lo ganaron por sus propios medios. Recibieron lo que tenían ahí. Entonces, al no ser ganado, no puede ser configurado como paraíso. Paraíso implica que nosotros tenemos que ganar a partir de nuestro esfuerzo personal un estado y por lo tanto podemos llegar al estado paradisíaco aquí o podemos aquí también estar en el estado infernal. Ahora, claro, el estado infernal es la ignorancia de las fuerzas, es decir, no estudiar los desequilibrios que todos nosotros tenemos, pero básicamente la cuestión es el paraíso es hacia la era mesiánica o hoy, en tiempo presente, como Estado. Entonces, yo no adscribo a la idea de que el Gan Eden, el jardín de Edén, es un paraíso. La situación era de limbo, porque no tenían conciencia. El paraíso es un estado de elevación de conciencia donde tenemos conciencia, no donde no carecemos de conciencia. Entonces, lamentablemente, la gente confunde con esta traducción del jardín de Edén a paraíso, la gente confunde y dicen nos sacaron del paraíso y nos pusieron a trabajar. Entonces, claro, ¿quién quiere trabajar si perdimos el paraíso? Sí. Esa mentalidad hace que nadie quiera salir a trabajar, porque en realidad es como en el paraíso no trabajábamos. No, no, el paraíso es trabajar, no trabajar. No trabajar no es el paraíso, ese es el limbo. Es decir, de acuerdo a lo que sucedió con la traducción griega, tenemos una serie de confusiones,
arrastradas dentro del cristianismo, basados en el texto griego, que no condicen con lo que sucede en el texto hebreo. Porque en el texto hebreo el Gan Eden no era paraíso, y cuando salimos de ahí, salimos para ganar por mérito la era mesiánica. Es decir, nosotros caminamos hacia la era mesiánica y la tenemos que ganar por mérito. Ahora, la era mesiánica es global, a nivel social. A nivel individual, tenemos que ganar el estado de paraíso. Así que, ¿existe el paraíso? Claro, es un estado. ¿Existe el infierno? Claro, hay gente que vive en el infierno, porque vive en un estado infernal. Y lo que nosotros hacemos desde la Cábala es intentar que la persona, por sus propios medios, pueda salir del estado infernal a encontrar el paraíso en la tierra. No es un paraíso después de la muerte, porque también el cristianismo ha planteado durante siglos que la verdadera vida bondadosa es después de la muerte. No, no, la verdadera vida bondadosa se da aquí, porque así como de aquí llegamos a ese estado de paraíso, nuestra alma de aquí se va al otro lado en estado de paraíso. Por lo tanto, cuidado, esto no es una vida material de infortunios, obstáculos y sufrimiento, donde nosotros en la próxima vida, cuando nos morimos, vamos a tener el premio de tener ahí el cielo. No, no, el cielo y la tierra pueden unirse en esta realidad. Y lo que la Cábala propone es, no esperemos al cielo después de muertos. El cielo se puede ver aquí. Por lo tanto, el Entonces, paraíso se puede alcanzar aquí. Y el paraíso nunca se perdió. Lo que se perdió es el limbo. pero esta figura de Set sí que aparece en la Torá, ¿no? La Y que figura sí de que sería, Set, sería como una figura iniciática en este sentido de recuperar ese paraíso interior, al menos, ¿no? O sea, ese podríamos estado de decir, conciencia, por decirlo así, ¿no? podríamos decir que Abel es una, podríamos decir, entre comillas, una bondad expansiva que muere en manos de Caín. Caín pide el perdón, pero sigue vivo, es decir, que no se le aplicó la pena de muerte. Es decir, a pesar de que mató a alguien, lo que dice el texto es que vivió arrepentido y haciendo teshuvá, y luego que Set es como el hermano como que nació justo, para llamarlo de alguna manera. Es como el restablecimiento de la justicia. Pero hay que tener también mucho cuidado con esto, porque en texto de Proverbios y luego en una parábola de Jesús, hay que tener cuidado con esta idea de Set. Yo lo pondría también en cuarentena, un poco a Set, porque la figura de Caín hay que ver cómo también se rescata un poco. ¿En qué sentido? Porque dice el texto de Proverbios, el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. Es decir, que la teshuvá, el arrepentimiento, el retorno, es más valioso de que alguien que esté en una justicia permanente. Porque el que está en justicia permanente, si no se cayó nunca, no sabe cómo es, qué es levantarse. Para la Cábala, el que se cae y se levanta tiene más mérito que el que nunca se cayó. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este punto, porque fíjate, de ahí nos lleva a Rabí Yeshua de Nazaret con la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se cayó hasta el barro, comiendo con los cerdos, y después cuando se arrepintió y volvió fue recibido. Y claro, fue recibido con una gran fiesta. Y el permanente hijo justo de esa parábola, el hijo mayor o el hermano, eh, dice al padre, ¿por qué estás tan alegre de que este hijo vuelva tanta fiesta cuando yo estoy todos los días aquí y nunca me hiciste una fiesta? Por lo tanto, en la Kabbalah no es el justo permanente el que podríamos decir es el modelo. El modelo es el que se cae y se puede levantar, porque quizás el justo permanente, el día que se caiga, no se pueda levantar más. Por lo tanto, Set es una figura que nunca se cayó. Y en estos términos tengo mis serias dudas, aunque en la tradición occidental se lo toma como figura iniciática, yo lo veo como una figura, yo diría un tanto, nunca se cayó Set. Entonces, a mí no me da garantías. Alguien que no conoce la derrota, no conoce la caída, no me da garantías de que se pueda levantar. Y toda la Kabbalah marca que el héroe de esta historia es aquel que sufriendo una caída se puede levantar, no el justo permanente. Uh -huh. Porque el que se puede levantar de donde se cayó adquiere un nivel de sabiduría mucho mayor. Mira, vamos al texto de Job, y en el texto de Job nos vamos a encontrar con una situación muy interesante. La pregunta es por qué este señor Dios le envió todo lo que le envió. Porque
indudablemente lo que sabemos del texto que Job era justo. Entonces, ¿por qué un justo va a recibir toda esta masacre de muerte de los hijos, pérdida del patrimonio, que la mujer le diga lo que le dice, que se muera, que se suicide? ¿Por qué Job recibe esto? Y dice Maimónides, y yo coincido con su pensamiento, dice, Job era justo pero no sabio. Y la pregunta es, ¿y por qué no era sabio? Porque nunca había conocido el mal, es decir, nunca había conocido la caída. Entonces, ¿quién alcanza la sabiduría? A la sabiduría no se alcanza solo por la justicia, se alcanza también conociendo los mecanismos del mal. En consecuencia, yo te diría, aquellas personas que han vivido situaciones dolorosas, de caídas económicas, separaciones, problemas con los hijos, problemas con los padres, y se han levantado con entusiasmo y han, bueno, ahí se dice resiliencia, ¿no? Este término, y se han levantado, que para nosotros es el concepto hebreo de muná, ese supera al justo. Al justo de siempre, el que se levantó lo supera, porque ha comprendido el mal, ha comprendido cómo funciona el mal, y puede levantarse desde ahí. El que nunca conoció el mal puede ser muy justo, pero nunca alcanza la sabiduría porque ignora el funcionamiento del mal. Por eso a mí el análisis de Maimónides con respecto al libro de Job, como diciendo, a Job le traen esto porque era muy justo, sí, pero no entendía cómo funciona el mal. Y por lo tanto, cuando termina el libro de Job, fíjate lo que le dice Job a Dios. Hasta ahora sabía de oídas que existía, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Es decir, ahora sé que eres una realidad de la experiencia, no una cuestión de creencia. Muy bien. Hay otro personaje que también, ahora que he estado hablando de justicia precisamente, que también es muy misterioso, que aparece en los textos, que se cita poco, que es la figura de Melquisedec. Este personaje misterioso, rey de justicia, rey de Salem, que se describe que no tiene linaje, que no tiene padre, madre, y que le transmite una iniciación, una bendición a Abraham, al padre del patriarca, y que curiosamente luego en el Evangelio también se retoma y se le vuelve a retomar como que también da una transmisión a Jesús. Entonces aquí también hay interpretaciones, hay lecturas más esotéricas, y cómo ve usted desde la Cábala esta figura de Melquisedec. Para nosotros es una figura central. Tengo mis dudas de que cuando aparecen los evangelios en el Nuevo Testamento, la figura de Melquisedec aparece en la carta a los Hebreos de San Pablo. Lo que sucede es que las investigaciones ya dieron cuenta de que esa carta no es de Pablo. Y estoy casi convencido que no es de Pablo, porque lo que hicieron esa generación, calculo que en el siglo II, quisieron mostrar que Jesús estaba en una categoría sacerdotal superior al sacerdocio de Aarón, y se quisieron saltear el sacerdocio de Aarón para de alguna manera hacer un poco jaque mate al judaísmo desde el cristianismo, pero ya en el siglo II. Así que para mí esa carta, que seguía como en suspenso en el concilio de Nicea, aunque después se la atribuye a Pablo, es una carta sospechosa de que seguramente no es de Pablo. Y eso marca de que Melquisedec fue utilizado de una manera teológica bastante sospechosa en el Nuevo Testamento, pero no quiero ir ahí ahora. Melquisedec es el que inicia en los misterios a Abraham, el que de alguna manera, fíjate que la bendición del pan y del vino, nosotros la adquirimos porque recibe Abraham a Melquisedec, y esta operación de bendición de pan y vino se hace con Melquisedec. Es decir, Melquisedec, rey de Salem. Es decir, estamos hablando del rey de la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén se llamaba Salem en aquella época. Por lo tanto, Abraham toma contacto con Melquisedec y parece ser que Melquisedec le da una serie de secretos a Abraham que Abraham no conocía. Y entonces recibe estos secretos. Es una figura muy importante porque Melquisedec es el rey de Salem, el rey de Shalem. Shalem quiere decir completo. Quiere decir que podríamos llamarlo como el rey de la Tiferet, el rey del corazón, porque la virtud de la Tiferet es justamente la del corazón. Por lo tanto, es una figura emblemática. Inclusive te diría, a veces en algunos textos de la Kabbalah se la ha asociado a Enoch. Y algunas veces inclusive se la ha asociado a Metatrón, de que Melquisedec era Metatrón y por eso no tenía ni padre ni madre, porque venía como de la eternidad. Por ese Claro, la motivo, inmortalidad. claro, pero por ese motivo nosotros en la Cábala
a Metatron no lo llamamos como un arcángel fijo, sino que Metatron parece ser, según las investigaciones de Moshe Idel, que era una función que tenían, es decir, había varios Metatrones, para llamarlo de alguna manera, porque Metatron es una función de luz. Ahora, si nosotros analizamos si Melquisedec fue asociado a Metatron y Metatron está en lo que se llamaba la dimensión de Keter del universo de Briah, en el nivel más alto, digamos, de Keter, entonces nos encontramos con que Keter es Malhut de Atzilut, es decir, es la parte más baja del universo de la emanación. Y siendo en la parte más baja del universo de la emanación, lo que está diciendo, digamos, la Kabbalah es que está en conexión con el fin del espacio y el tiempo. Es decir, porque el tiempo y el espacio empiezan en Briah, pero en Atzilut hay otra forma de tiempo y espacio. Entonces lo que estaría diciendo es, dentro de la Merkabah, quien ocupa la Merkabah como Metatron tiene una función. Esa función metatrónica tiene el conocimiento del cambio de tiempo y espacio. Es decir, de que opera en un tiempo y espacio diferente al nuestro. Nosotros en la Cábala sabemos que hay diferentes espacios y tiempos. Es decir, nosotros ya lo sabemos. No había que esperar a Einstein para saber de que el tiempo y el espacio estaban unidos y sabíamos que las contracciones marcaban diferentes niveles de tiempo y espacio. Es más, también sabemos que cuando el alma sale del cuerpo, entra en otro sistema espacio-temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que cuando alguien muere y puede pasar 500 años del otro lado antes de retornar aquí, antes de rotar, la sensación, sabemos, del alma del otro lado antes de pasar a la materia, es que siente como muy poco tiempo, porque el tiempo es totalmente diferente. Es decir, es como que en la materia nuestro tiempo se ralentiza. Nosotros al estar aquí en la materia, el tiempo pasa muy lento en relación a los tiempos de la energía, que van más rápido. Por lo tanto, en la Cábala conocemos diferentes niveles espaciotemporales y sabemos que cuando el alma sale del cuerpo, está en otro tiempo. Miren, para que la gente que nos está escuchando pueda comprender esto, ¿qué nos pasa cuando vamos a dormir? Alguien duerme 8 horas. Esas 8 horas que uno durmió, indudablemente no tienen la conciencia de tiempo que nosotros tenemos cuando estamos despiertos. De hecho, la gente que tiene miedo a dormirse es porque tiene miedo a pasar a otra sensación temporoespacial, que no hay que tener ningún miedo a pasar a otra sensación temporoespacial, pero en la Cábala el sueño se lo llama la pequeña muerte. Entonces cuando los niños pequeños se van a dormir y tienen miedo, tienen razón, porque en realidad un poco el alma sale del cuerpo y estamos en un estado de semi-muerte, para llamarlo de alguna manera. Entonces las situaciones espaciotemporales cambian. Por eso una persona que hace una siesta de 1 hora pudo sentir que pasaron 8 horas, o una persona que duerme 8 horas pudo sentir que pasaron 2 horas. Es más, te levantas a la noche y dices que son las 3 de la mañana y miras al reloj y son las 6 o son las 7, porque la noción espaciotemporal durante el sueño cambia. Ese mismo cambio de espacio-tiempo dentro del sueño produce el mismo cambio espaciotemporal cuando uno muere. Entonces, cuando uno muere, no son 500 años que uno está muerto, sino no siente esos años como muerto, porque se acelera el tiempo. Lo cual da lugar a otra cuestión más misteriosa. La aceleración del tiempo del lado de la gente muerta hace que vean los acontecimientos más rápidos que nosotros. Y por lo tanto, un alma del otro lado puede ver el futuro y puede venir a informarnos algo que tiene que ver con nuestro futuro, porque ahí el tiempo y el espacio es diferente. Por lo tanto, sucede que las almas del otro lado pueden venir con información privilegiada a este lado, que todavía nosotros no la tenemos, pero que ellos la están viendo porque las coordenadas de espacio-tiempo cambian. Bueno, no quiero volver loco a tu Sí. auditorio, Sergio, con todo No, esto, no, pero porque está... si no, 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 ya estamos tu auditorio entrando va a en... llegar un momento que va a explotar. Tampoco No, no, quiero. al contrario. No, no, pero está muy bien. Estas cuestiones escatológicas también son muy, muy interesantes, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de mencionar, antes de, porque ya vamos a llevar casi 1 hora, el tema de Jesús. El tema de Jesús, porque también, también tú lo has tratado mucho. Evidentemente,
en coherencia defendiendo la judeidad de Jesús y también de San Pablo, ¿no? Y claro, aquí está el tema del cristianismo, ¿no? De todo este debate teológico y tal, pero primero quería preguntarle, o sea, Jesús hay quien lo vincula con esa comunidad también esotérica que había de la secta de los esenios, aunque no está muy claro, parece ser que San Juan Bautista, su primo, sí que tenía más vínculo. Sí. ¿Cómo usted que ha estudiado más esta parte, qué vínculos tenía con los esenios, A Jesús? ver, Ya sé en que hay primer, mucha polémica. sí, en primer lugar, decir que tenemos varias capas de distorsión de Jesús, porque primero tenemos el judaísmo de Jesús, Ujú, luego tenemos el judaísmo de San Pablo, que teológicamente cambia al judaísmo de Jesús, luego ujú, tenemos la interpretación de los seguidores de Pablo, interpretando al judaísmo de Pablo, interpretando al judaísmo de Jesús, y luego tenemos el cristianismo que interpreta a los discípulos de Pablo, el judaísmo de Pablo, al judaísmo de Jesús. Quiere decir que en claro, definitiva tenemos mucha sí. distorsión en el medio y por eso hay que ir a Jesús directamente porque con tanta distorsión uno al Ujú, final termina leyendo algo que no es. Entonces, ujú, la cuestión es, Jesús era judío, claramente, nadie ya discute este sí. asunto, ¿no? Aunque que se escucha cada cosa rara que dicen que era palestino, pero bueno, Jesús era judío, ¿ok? Todavía el nombre de Palestina no existía porque eso se lo puso el emperador romano Adriano, con lo cual es una barbaridad decir la Palestina en tiempo de Jesús. Es lo mismo que decir Filisteos. es lo mismo que yo digo, no, vivo en el Al-Ándalus. No, se vive en España, no en el Al-Ándalus. Con lo cual hay que tener cuidado con qué términos utilizamos para qué. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jesús era judío, hijo de madre judía, está toda la genealogía en el libro de Levi Ben Alfeo, que es San Mateo, que era otro judío, y que tiene ahí toda la genealogía judía. Por lo tanto, ¿Jesús era judío? Sí. Bueno, toda la genealogía judía. Desciende del rey David, con lo cual tiene una genealogía moabita también, porque David viene de Ruth, la moabita. Así que tiene una línea moabita. Por lo tanto, ¿Jesús era judío? Sí. ¿Jesús era rabino? Sí, porque como maestro enseñaba. Jesús sale al público y debate con los fariseos, sí, porque él tiene muchas ideas fariseas. Ahora, para que se entienda, ¿pudo haber tenido contacto con los esenios? Pudo haber tenido contacto porque hay dos o tres puntos que Jesús responde en los evangelios que tienen claramente que ver con el pensamiento esenio. Así que decir Jesús era esenio es falso. ¿Por qué? Porque pudo haber pasado un tiempo, pero no era esenio de base. Es decir, no se nacía esenio, se integraba dentro de esa comunidad y luego, después de 2 o 3 años, tú podías decidir o dejar la comunidad y pasar a otro grupo. Es decir, uno podía ser fariseo, saduceo, esenio. Es decir, un judío podía elegir. Es como una persona en España que elige a quién votar. En estas elecciones vota uno, en las próximas vota otro y en las otras no vota siempre al mismo. Por lo tanto, para que la gente le quede claro, esenios, fariseos y saduceos eran como partidos donde todo judío podía cambiar. Jesús indudablemente tiene que estar durante un tiempo en las comunidades esenias porque es apocalíptico, cree en el fin del mundo y los esenios eran apocalípticos, los fariseos no. Por lo tanto, Jesús tiene una idea que de alguna manera es una idea que no llega a ninguna parte porque no se cumplió, porque Jesús dice no quedará piedra sobre piedra hasta que todas estas cosas no sucedan por la era mesiánica, y tiene relación con la destrucción del templo, así que es apocalíptico, cree que vive el final de los tiempos, eso es esenio. Otro tema también importante que tiene Jesús como esenio, ¿no? Como influencia esenia. Cuando se encuentra con el joven rico y no le dice, puedes ir a pagar el diezmo al templo. Le dice, ¿quieres ser perfecto? Entrega el 100% y dónalo a los pobres. Eso es esenio, porque las comunidades esenias, al que entraba, al que ingresaba, le hacían pagar el 100% de sus bienes. Le hacían entregar el 100% de sus bienes si tú formalmente estabas en una comunidad. Y Jesús al rico le dice, entrega a todos los pobres. Claro, No yo no había sé qué propiedad, cristiano hoy, no había no propiedad sé, privada, ¿no? sí, bueno, ¿qué cristiano hoy entrega a todos los pobres? Yo no sé. Pero la cuestión es que es muy radical ese pensamiento y solo lo podían llevar a cabo comunidades sencillas alrededor del Mar Muerto, que eran 22 comunidades que no llegaban a tener 3 4 mil personas entre todos. Los esenios no fueron relevantes en la historia judía porque eran muy pocos. Estamos hablando de que los judíos en el siglo I eran 5 millones y los esenios eran de entre 3.000 y 4.000.
Se pusieron de fama cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto. Juan el Bautista seguramente estuvo mucho más tiempo con los esenios, su primo, de hecho predicaba el perdón de los pecados en el desierto, pero Jesús, después seguramente de dejar por un tiempo el mundo esenio, pasa al movimiento fariseo. ¿Qué puedo yo decir de Jesús después de tantos años de investigación? Que indudablemente yo creo que Jesús tuvo que haber estudiado y mucho con muchos grupos. No estudió con un solo grupo e intentó extraer lo mejor que él entendía como enseñanza de cada grupo. Por lo tanto, su pensamiento se ha vuelto inclasificable, porque sacó de un grupo algo que consideraba bueno, sacó de los esenios algo que consideraba bueno, sacó de los fariseos algo que consideraba bueno, y hoy no sabemos si es esenio, fariseo, saduceo o qué es, porque en realidad creó como un nuevo tipo de escuela, para llamarlo de alguna manera, escogiendo las mejores enseñanzas de cada grupo. Por lo tanto, yo no la adscribiría a un grupo. Ahora, ¿qué era fariseo? Y sí, lo llamaban rabí, lo creyeron que era el Mesías y creían en la resurrección de los muertos y creía además que todo rabino podía interpretar la Torá. De hecho, Jesús es uno de los grandes intérpretes de la Torá. Por lo tanto, yo entiendo que Jesús era fariseo. Lo que pasa es que para un cristiano escuchar esto le suena rarísimo, porque hay 2000 años de enseñanza Jesús contra los fariseos. Entonces, ¿cómo se desanda estos 2000 años? Es muy difícil, si los fariseos eran los que querían atacar a Jesús. Ahora, los fariseos venían a debatir con Jesús, no a atacar. Es decir, en el mundo judío hay un libre debate de los textos, no hay un tema de ataque y defensa de la interpretación de los textos. Por lo tanto, lo que hacía Jesús con los fariseos era lo que hacían todos los rabinos. Porque la figura de San Pablo sí que hay determinadas visiones que sí que se le describe como el verdadero fundador del cristianismo, como escisión del judaísmo, ¿no? Aunque sería más bien sus discípulos, ¿no? Porque en el sentido de que da una lectura del mensaje de Jesús por ese mesianismo inminente, abriéndola a los gentiles, ¿no? O sea, Mira, como que abre ese mensaje más allá del pueblo judío, entonces ahí ya realmente es cuando empieza ya la brecha, ¿no? De la separación, yo creo que la ¿no? Con brecha, San Pablo. yo lo escribí en una tesis doctoral, puede ser un comienzo de brecha que el propio Pablo no era consciente. Es Claro, decir, sí, es una brecha que él abre, porque la idea de Pablo es desnacionalizar el judaísmo y hacerlo internacional. ¿Cómo exacto. lo puede hacer internacional? Con la figura del Mesías. Pero la figura del Mesías no puede ser nacional. Entonces Pablo toma la figura del Mesías y en vez de hacer un Mesías nacional, lo convierte en un Mesías internacional. Entonces, lo que quiere del judaísmo es hacerlo solamente una religión, Pablo, y desnacionalizarlo, y darle a los gentiles un judaísmo light, básico, no tan rígido como era el judaísmo en general, sino con mínimas de cumplimiento de la ley. Y le sale Sí, bien, pero le sale tan bien que entra tanta cantidad de gentiles tan rápidamente en su movimiento que en pocos años aparecen más gente no judía interpretando el texto bíblico sin ninguna conexión con la tradición, que empiezan a interpretar a Pablo en términos de desjudaización. Es decir, por un lado, la nación judía que no se quiere internacionalizar, y por el otro lado, los gentiles que ya internacionalizados por Pablo ven que son parte de Israel, pero que el pueblo judío no los acepta, entonces crean una nueva estructura. Pero la nueva estructura del cristianismo es del siglo II. Pero si nosotros vamos profundamente a Pablo, cristianismo todavía no hay. Hay un judaísmo universal. Hay una pretensión de Pablo de expandir el judaísmo. ¿Lo logra? Y en realidad lo logra, porque todo el cristiano se lleva consigo el Antiguo Testamento. Es decir, fíjate lo que sucedió. 2000 millones de cristianos en el mundo están leyendo hoy la historia judía, porque están leyendo la internacionalización de la historia judía realizada por Pablo. Por lo tanto, quedó el universalismo judío de Pablo en mitad de camino. Creo que las fuerzas nacionales del judaísmo fueron más fuertes que las internacionales. Pero había fuerzas internacionales del judaísmo ya antes que Pablo. O yo te diría, también contemporáneo, Filón de Alejandría es un hombre que crea una estructura de pensamiento judío universal que quiere llevar a través de la mitología griega los conceptos del judaísmo. claro. Es como una incorporación de las categorías griegas, Claro, ¿no? y eso lo Al hace, y judaísmo. esto lo hace Filón de Alejandría. Y Pablo
también. Pablo era griego Sí, también, al fin y al cabo, ¿no? O sea, pero esta Pablo, universalización viene más del cosmopolitanismo griego, tal vez. pero hay una diferencia entre Esas, Filón y Pablo, que no, sí, claro. Filón es un filósofo que se queda filosofando y Pablo va a las sinagogas a predicar. Es decir, Pablo quiere el cambio universal en acción, in situ. Es decir, Filón no es un predicador, Filón plantea, digamos, un tipo de filosofía. Pablo es un hombre que coincide con el universalismo de Filón, pero lo lleva a la acción. Es decir, quiere convencer a la nación judía que para lograr una religión universal se tendría que autodisolver dentro de la religión judía. Y como no lo logra, esa religión judía para los gentiles hoy se llama el cristianismo. Pero el cristianismo básicamente es la religión judía para los no judíos. Ujú. Sí, una muy buena definición. Y con una interpretación simbólica que es la que da Pablo, ¿no? Porque da una interpretación alegórica simbólica de la circuncisión y de toda. Y ahí toda la divinización del Jesús hombre aparece también con San Pablo, ¿no? O sea Lo que pasa que básicamente hay dos mensajes. El mensaje de Jesús es el mensaje del reino de Dios y el mensaje de Pablo es Jesús. Es decir, el mensaje de Jesús es la irrupción del reino, la irrupción de la era mesiánica. Y el mensaje de Pablo es la muerte y crucifixión de Jesús en la cruz. Son dos mensajes diferentes. Jamás Jesús dijo que su mensaje era su propia muerte. Eso, la gente cristiana está confusa porque cree que Jesús lo dijo, pero eso es de Pablo. Si tú sacas a Pablo, hay un cristianismo diferente que son las enseñanzas. Es decir, en definitiva, si un cristiano sigue a Jesús, sigue las enseñanzas judías de la Torá reinterpretadas por un rabino. Si sigue a Pablo, sigue a un Mesías internacional que realmente es el foco del mensaje de Pablo, pero ya no son las enseñanzas judías, son un tipo de teología, son teologías diferentes. Pablo y Jesús no tienen nada que ver. Es decir, Pablo nunca cita ninguna enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque las enseñanzas son de Pablo. Y además hay otra cuestión. Todo este problema lo trae San Ireneo de León, porque San Ireneo de León puso las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y creó el Nuevo Testamento. Pero Pablo cuando escribió las cartas jamás pensó que esas cartas iban a estar en el mismo nivel que los evangelios. Eso lo hizo la iglesia cristiana posterior. Por lo tanto, estamos malinterpretando a Pablo, creyendo que Pablo con sus cartas quiso contraponerse. En cambio, cuando la iglesia pone a sus cartas en el mismo nivel que los evangelios, eso es una manipulación de Pablo, porque Pablo tiene una interpretación que jamás pensó que iba a estar al nivel de los evangelios. Un placer enorme estar contigo. Muy interesante todo esto, podríamos estar mucho más tiempo. Solo me había quedado una cuestión del tema del mesianismo, no sé si un minuto o dos para que usted lo ha criado. Lamento que no pueda, pero tengo una reunión, tengo que Bueno, dejarte, de lo acuerdo, lamento. perfecto. Pues llevamos una hora, pues creo que ha sido bastante completo y Un bastante abrazo. fructífero. Gracias. Y muchas gracias y, bueno, nos vemos en otra Si ocasión. Dios Un abrazo quiere. muy fuerte. Cuídate, Sergio. Un abrazo enorme. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Adiós.